Ya le platicaba desde el inicio del programa que el día de ayer se oficializó la intención de 5 senadores de diversos orígenes políticos para conformar un nuevo grupo parlamentario plural e independiente. Y bueno, pues uno de ellos está aquí con nosotros en la cabina esta mañana, Germán Martínez Cázares, senador de la República. ¿Cómo estás, Germán? Pascal Beltrán del Río, muy contento, qué bonitos estudios, qué bien estar aquí contigo. Bienvenido. Te recuerdo desde hace mucho, desde que escribiste aquel libro de Michoacán, Ni un paso atrás, algo así. Sí, pues me tocó Yo, recorrer muchos años tu estado. Ediciones Proceso, lo tengo ahí Sí. en mi Qué librería, amable eres. en mi biblioteca. Tienes los poquísimos ejemplares, uno de los poquísimos que se vendieron. Pues Germán, muy interesante lo que sucede. Yo sé que hay una polémica legal, ¿no? En torno, no quisiera constreñirme únicamente a la parte legal, me parece que tiene una parte política indudable. Pero si quieres le entramos a la parte legal. Ayer escuchaba yo a la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, que algo sabe de leyes, decir que pues, no se puede formar un nuevo grupo parlamentario, como ustedes lo están planteando. Ricardo Monreal, digamos, menos categórico, pero también diciendo, bueno, vamos a ver qué dice la ley, vamos a ver qué dicen los otros coordinadores. ¿Tú qué dices al respecto? Pascal, es muy importante y además es rica la pregunta jurídica. Por supuesto que la voz legal, jurídica de una ministra en retiro como Olga Sánchez Cordero es importantísima. Y aquí hay que decir que sí hay unos escollos reglamentarios y que sí hay unos escollos legales para formar un grupo plural, pero que nos asiste la razón constitucional. La razón constitucional es la libre opinión, la libertad de expresión que tenemos los mexicanos, que tienes tú como periodista, que tengo yo como representante, y la libre asociación para asociarnos a tratar asuntos políticos. Esas son garantías que están en la Constitución y que no pueden ser restringidas más que expresamente por la propia Constitución. Y te digo un dato histórico así que no es menor. El artículo 70 dice que se pueden hacer grupos parlamentarios y solo se pueden hacer grupos parlamentarios derivados de los partidos políticos. Artículo 70 en la Cámara de Diputados distingue y no en el Senado. Pero voy más. Tengo aquí en mi mano una resolución, la acción de inconstitucionalidad 68-2008, ahorita te voy a decir por qué es importante, 68/2008, que dice que habla de los diputados, la litis era que se hizo un grupo mixto plural en Veracruz, y dice que debe entenderse que el objeto y el encargo de los diputados no es defender intereses de partido, sino por el contrario, como representante de la voluntad popular debe gozar de libertad para agruparse con otros diputados que aunque no tengan la misma afiliación partidista. Esta es la resolución y la firmó el ministro Valls y Aguirre, que ya murieron, Cosío, la firmó el ministro Saldívar, lo firmaron los ministros que están en funciones, Pardo, Aguilar, Ortiz Mena, era la época de Silva Mesa, y la firmó Olga Sánchez Cordero. En el Congreso de Veracruz, dices, ¿verdad? Sí, en el Congreso de Veracruz, grupos legislativos mixtos, no transgrede el artículo 41 de la Constitución. Entonces, hay resoluciones, hay con qué defender jurídicamente y te voy a decir algo más. La Constitución protege el pluralismo, la Constitución protege la diversidad sexual, la diversidad de credo, la diversidad de partido. No pueden discriminarnos. Ese es el punto y por eso es importante la pregunta, y ahí pasamos a lo político, que decías tú que es lo importante. No pueden discriminarnos a quienes no queremos hacer política en los partidos tradicionales. ¿Ustedes están dispuestos a ir a la Corte? Nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a dar una pelea jurídica. Tenemos la razón. Nos la han dado ya los precedentes y nos la han dado el derecho comparado. Francia tiene grupo mixto, como España tiene grupo mixto. Incluso quienes no eran laborales ni conservadores en Gran Bretaña tenían un grupo independent parliamentary, la verdad, en el parlamento, en el gran parlamento inglés. El derecho comparado también nos asiste y nos da la razón. Ahora, en diputados en 2015 se llegó, digamos, a una solución de consenso cuando surgió Morena. Se le dio la posibilidad de ser un grupo, pero sin voz ni voto y sin goce de prerrogativas. ¿Tú qué dirías de esto? Aquí está la Gaceta Parlamentaria del 1 de febrero y aquí hay nombres como estos. Aquí están sus firmas. Nombres como estos.
como Alfonso Durazo, Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo, Jaime Bonilla. Aquí está Loreta Ortiz, la consejera del Consejo de la Judicatura, y el primero de la lista es Ricardo Monreal, solicitando un grupo parlamentario. Entonces, yo pido que no me paguen con la misma moneda, la del rechazo. Sí. Hay libertad de asociación parlamentaria. No nos interesan los viáticos. Eso no nos interesan los a viáticos. preguntar, porque luego parece parte del debate que quieren ustedes las prerrogativas que le tocan a un grupo parlamentario. Tenemos nuestro sueldo como senadores, tenemos asesores como senadores. No nos interesan los viáticos, los viajes, las representaciones. Eso no nos interesa. Nos interesa, en términos beisbolísticos, el turno al bat, que nos den chance de hablar en la tribuna. Tenemos más senadores que otros grupos parlamentarios, que son grupos parlamentarios. Entonces tenemos 5 como senadores. el PRD que tiene 3. Sí, ¿no? Y además dejamos las comisiones. Nancy de la Sierra deja una comisión. Madero puede dejar la Comisión de Economía. Yo dejo la Comisión de Puntos Constitucionales. Eso significa lana. Para que no sea... No es la lana, no es el cargo, es el encargo. Seguimos platicando aquí con el senador de la República, Germán Martínez. Germán, ya abordamos el tema legal. ¿Tú sientes que hay suficiente sustancia para crear este nuevo grupo parlamentario plural e independiente? Pero bueno, políticamente, decía yo, es muy interesante porque creo que algo que los une a ustedes es que no están a gusto donde están. A lo mejor dejaríamos a un lado a Álvarez y Casa, que realmente no es un militante, pero todos los demás sí lo han sido, y creo que en los partidos que ustedes han escogido, pues creo que las dirigencias de esos partidos tienen incomodidad con ustedes, o ustedes están incómodos en los partidos. Sí, no lo puedo yo negar eso, Pascal, que sí no estamos a nuestras anchas en nuestras formaciones partidistas, como creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos no está a sus anchas con los partidos que tiene, como que los partidos están en deuda con la exigencia de los ciudadanos. Y con la manera en la que se organizan los ciudadanos. Creo que las formaciones partidistas son una formación vieja, ya del siglo XIX. Hasta a Hitler se le ocurrió hacer un partido político. Entonces eso ya es algo viejo. Ya son maneras más líquidas, para decirlo en términos del filósofo Zygmunt Bauman, son maneras más líquidas las de organizarnos políticamente. Son más digitales. Los muchachos se organizan de una manera menos rígida, menos amurallada, menos sólida, sino más flexible, más por una causa, más el lago de Pátzcuaro, más la identidad de una colonia, más mi dolor sobre una causa, más sobre los animales, más sobre el medio ambiente, en fin. Nosotros entonces, ante esa diversidad, nosotros no queremos que esa diversidad sea un insulto. Yo leí tu columna hoy, y el mensaje de la Iglesia Católica, que es el mismo mensaje de antier del presidente, de concordia, de evitar la violencia, de evitar el odio. Eso es lo que queremos, la reconciliación. Y la reconciliación que a nosotros como Grupo Plural nos importa es la verdadera reconciliación entre quienes tienen privilegios para vivir y quienes tienen lo mínimo para sobrevivir. Que es una reconciliación necesaria. Es la reconciliación y la deuda social. Y que pasa tenemos por cerrar la brecha, ¿no? Y que pasa por el deber de que los políticos cerremos la brecha. De ahí la violencia, de ahí la falta de oportunidades, de ahí el empleo, de ahí la migración, de ahí mucho dolor. Entonces, en meterle a ese lado es en lo que nos interesa a nosotros incidir como Grupo Plural. Ahora, déjame preguntarte, esa es la agenda del presidente, por lo menos la expresa. Para el bien de todos, primero los pobres. Pero tenemos más pobres. A lo mejor por circunstancias de la pandemia podemos discutirlas, pero finalmente tenemos más pobres hoy que en el inicio del sexenio. En esa agenda, que es del presidente, le tendemos la mano. Nada de puño cerrado, le tendemos la mano a esa agenda. Y sí es cierto que tiene más pobres. Y voy más, Pascal. Se está silenciosamente privatizando la salud pública en México. Y nosotros, en el Grupo Plural, estamos a favor de la salud pública, sin pelearse con la salud privada. Estamos a favor de la escuela pública sin pelearse con la escuela privada. Estamos a favor de la inversión pública sin pelearse con la inversión privada. Y sí, cada día se atienden más mexicanos en
farmacias adyacentes, en consultorios adyacentes a farmacias. Y pagan las medicinas. Y pagan las medicinas. Sí, sí. Eso es pobreza, eso es ampliar la brecha. Y luego la pandemia, con lo digital, escuelas privadas perfectamente equipadas y escuelas públicas con los vidrios rotos, pagando internet, abriendo la brecha digital. No merecemos eso como país. Y esa bandera noble y buena del obradorismo merece mayor eficacia de quienes lo acompañan en darle igualdad a los mexicanos. Merece mayor eficacia. Y yo no dejaré de subrayar que la bandera de por el bien de todos, primero los pobres, no es un rollito ni un eslogan de campaña. Es un deber gubernamental, es un deber político, es una deuda social que tenemos como mexicanos. ¿Tú ves algo en el terreno legislativo que le haya faltado a esa agenda? Es decir, en el terreno legislativo se pueden apretar las tuercas de esa maquinaria que cobrar impuestos, Pascal, reforma fiscal. Me gusta cómo cobra impuestos el SAT. Mi felicitación a Raquel Buenrostro. Me gusta cómo, pero esa recaudación no sé si sea sustentable. No sé si sea sustentable, pero me gusta que el país pague impuestos. En el IMSS, te digo, las cuotas obrero-patronales no se pagaban conforme a lo que era. Se declaraba que se pagaba el salario mínimo cuando en realidad se pagaba otro salario para que el trabajador tuviera una jubilación menor. Entonces, allí hay un fraude en la tributación en este país y me gusta que se pague impuestos, pero la verdad, me hubiera gustado una reforma fiscal, claro. Nos va a explotar una bomba de pensiones en muy pocos años. Sin duda, lo tienes clarísimo, pero por supuesto, ¿por qué? Porque no ahorramos, porque no tributamos, porque no equilibramos en igualdad a este país. Y ese es el punto, ese es el punto. Yo sí creo que los esfuerzos recaudatorios de este gobierno han sido buenos y han sido exitosos. Espero que sean sustentables, espero que sean con el tiempo, que se mantengan con el tiempo a la alza. ¿Son ustedes incómodos para los partidos hegemónicos, los partidos tradicionales, aumentando también, por supuesto, la irrupción de Morena? Pero digamos, los partidos hegemónicos hoy en México, ¿resultan ustedes incómodos para ellos? Pues yo creo que ellos están muy consolidados y nosotros no vamos para quitarles nada a nadie. No. Lo que queremos es incidir con nuestra palabra. La verdad, tenemos más senadores que otros grupos parlamentarios, sí, como que el PRD, que el PT, que el PES. Y no estamos peleados con los que tienen más que nosotros, con el Verde, con MC, con el PAN, con el PRI y con el propio Morena. Pero nosotros lo que queremos es la palabra, no tenemos otra arma que la palabra, no estamos organizados, no somos un partido político, somos unos senadores que queremos no incomodar a nuestros compañeros, los respetamos, sino que queremos sacudir con el discurso social y con pedirle y reclamarle eficacia en ese discurso social al gobierno del presidente López Obrador. ¿Podrían sumarse otros senadores? Podrían sumarse otros, pero la verdad es que no está en nuestro objetivo ahorita a primer momento. La verdad es que nosotros creemos que con 5 basta, pero el sistema de partidos cruje y está pendiente en México. Está muy cerrado. No sé cuántos militantes del PAN hay que van a elegir a su presidente y que solo es uno. No sé cuántos militantes hay en el PRI. Algunos partidos han perdido el registro, todos son multados, la gente no se siente representada por ellos. Entonces sí necesitamos una sacudida en el discurso del Senado de la República. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya reaccionó sobre la conformación de un grupo parlamentario independiente en el Senado. Aseguró que los legisladores deben ser libres de actuar conforme con su conciencia y disentir, y los convocó a pensar que son representantes populares. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Se equivocarían pensando que si rechazan iniciativas del Ejecutivo van a quedar bien. Yo los convocaría a que pensaran que son representantes populares. No se pueden hacer nombrar representantes populares y actuar en función de intereses de grupos o intereses personales, por legítimos que sean. Un legislador tiene que representar al pueblo
Los senadores tienen que representar a los estados, a las entidades federativas. Los diputados federales tienen que representar a los ciudadanos, auténticos representantes del pueblo. No pueden legislar nada en contra del pueblo, no pueden hacer lo que hicieron durante todo el periodo neoliberal, que recibían consignas para reformar la Constitución y las leyes en contra del pueblo, porque eso fue lo que hicieron. Germán Martínez. La verdad, muy bien. Hay un derecho a disentir y nosotros no queremos seguir consignas de partidos políticos en primer lugar. Y analizar las iniciativas. Yo te decía antes de oírlo a él que nosotros le tendemos la mano al presidente para analizar sus iniciativas y ni un sí señor ni una fobia contra el presidente. Ninguna de las dos cosas es buena para esto. ¿Van a actuar como grupo en el sentido de que todos votarán en el mismo sentido o hay libertad para votar? Sí, trataremos de incidir. 5 votos son importantes. Sí. Muchas cosas se han decidido por menos de 5 votos. Sí. Trataremos de estar juntos. Estar juntos es nuestra fortaleza, pero somos un grupo plural que puede votar en algunas cosas, cada quien conforme a su conciencia. Ese es el punto. Yo hago las cosas conforme a mi conciencia y represento a los ciudadanos. Y el poder en México está dividido. Vivimos en una república donde el presidente de la república ejecuta, donde nosotros legislamos y donde el poder judicial revisa. Y ningún poder se arrodilla frente a otro. Quiero, te decía en el anterior bloque, quiero que hablemos de la seguridad pública. En tu estado, en Michoacán, se está viviendo una guerra. En algunos municipios, pero finalmente lo que se vive ahí es una guerra. Hablábamos de ineficacia en algunos temas. Creo que sin duda en el tema de la seguridad pública hay una clara ineficacia. Primero, déjame decirte que debemos bajarle los líderes sociales el tono y serenar al país, como decía la Iglesia, que dices tú en tu artículo hoy, y como decía el propio presidente en relación a las naciones del mundo. Pero internamente, los líderes sociales, los líderes políticos, debemos serenarnos. Muchas de nuestras palabras son rudas, son insultos, son calumnias, y eso debemos bajarle el tono. Somos responsables de lo que pasa en los pueblos, en Tepalcatepec, en Aguililla, en Apaxingán, quienes nos insultamos como líderes sociales en México, en la capital, en los micrófonos de los medios de comunicación. Segundo, yo creo que un ejército debe, lo mismo, respetar los derechos humanos que actuar contra la delincuencia, y no debe atacar a inocentes. Yo creo en un ejército que actúe, no que esté cruzado de brazos. Yo creo en las Fuerzas Armadas, y yo como michoacano, en mi pueblo, en Michoacán, me siento tranquilo si veo a un marino. Y no me siento tranquilo cuando los rumores de la gente hablan de ejércitos que no están uniformados y que andan en las calles. La verdad. Entonces, ahí hay un tema y ahí hay un pendiente por resolver. Hay mucha gente muriendo y no nos debemos acostumbrar a que pues se murió y es narco. No, se murió y es persona. Y hay que investigarlo. Hay que investigarlo y hay que llevar a un tribunal a que dicte una sentencia justa, un juez, y lo meta a la cárcel si lo encuentra responsable. No debemos acostumbrarnos a que es una cosa en la que andaban entre ellos. Murió porque andaban entre ellos ahí en cosas. No nos debemos acostumbrar a la muerte y al dolor de mexicanas y de mexicanos. Bueno, otra cosa que ha dicho el presidente hoy sobre lo que estamos platicando, advirtió tanto a estos senadores independientes como al total de los integrantes de la Cámara Alta que no podrán oponerse al avance de su cuarta transformación para avalar reformas que solo sirvieron para robar al pueblo. A ver cómo le hacen para frenar la reforma energética que enviará en breve, dijo el presidente. Tenemos el audio, vamos a escucharlo. Todas las reformas constitucionales que se hicieron durante el periodo neoliberal, todas las reformas fueron para afectar al pueblo de México, beneficiar a minorías, legalizar el robo, el saqueo,
de los bienes de la nación por más de 30 años. ¿Quieren seguir así? Repito, allá ellos. No lo van a poder acreditar. ¿Cómo van a rechazar las iniciativas? Estaban queriendo rechazar, por ejemplo, lo de la revocación del mandato. No pudieron. ¿Cómo se van a oponer a que haya democracia participativa? A que el pueblo sea el que mande. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Cómo se van a oponer a que se fortalezca, ahora que voy a enviar la iniciativa de reforma eléctrica? A ver, ¿quiénes se van a oponer a que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, el presidente, hablando de las iniciativas que enviará, una de ellas sobre el tema que estábamos hablando, sobre la seguridad pública, el rol de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad. ¿Tu reacción a lo dicho por el presidente, Germán? Yo voté a favor de la reforma de revocación de mandato, primero. Y segundo, y yo tengo la manera de votar, y así lo manifesté públicamente cuando se votó la reforma legal eléctrica. Y dije que se les pagara por las grandes reformas, por las grandes empresas eléctricas, incluida la CFE, a los pequeños propietarios de sus predios y de sus servidumbres que se les debe. Hay un juicio, Pascal, donde está demandada en París por algunos asuntos de Oaxaca, Electricité de France, allá en París. Está documentado, cualquiera lo puede buscar en Google y encontrarlo. Que se les pague. Y yo, en un transitorio, esa fue mi posición en la reforma legal. Yo quiero incidir en eso, ayudarles a los pequeños y a los pequeños propietarios de los lugares donde se genera energía eólica, fundamentalmente en la región mixteca, en Oaxaca y en Tamaulipas y en algunos lugares, a que se les pague sus predios y a que se les pague sus servidumbres. Si está eso, la verdad yo voy a estar cerca de aprobarlo. Muy bien. Seguimos conversando con el senador Germán Martínez, quien junto con 4 de sus compañeros de la Cámara Alta anunciaron la integración de un grupo plural e independiente sobre el que ha estado hablando esta mañana el presidente en su conferencia mañanera. En este último audio que pusimos, habla sobre las reformas constitucionales que dijo enviará al Congreso de la Unión, y entre ellas, Germán, está una reforma electoral. Ayer hablaste al respecto en la conferencia que diste, anunciando la creación de esta nueva bancada. ¿Cómo ven ustedes esta reforma electoral que ha anunciado el presidente? Lo dijimos con toda claridad. Nosotros creemos que la democracia no es una democracia pequeña electoral en la que los ciudadanos ejercen su poderío social a la hora de ir a depositar una boleta en las urnas y se acabó. No, la democracia es igualarnos a los ciudadanos, la democracia social. Pero nosotros ayer dijimos de la democracia electoral que señalamos de arranque, y no engañamos a nadie, no debilitaremos a nuestra democracia y solo tocaremos al INE para fortalecerlo. En positivo, estamos dispuestos a reformar lo que sea, pero con tal de no debilitar al árbitro electoral. El árbitro electoral cuenta y juega para la estabilidad de la nación. Y yo creo en Lorenzo Córdoba, yo creo en el árbitro, y tengo un hijo que le va a la América y otro que le va a los Pumas, y yo no los educo para mentarle la madre al árbitro. Yo los educo para que apoyen y le echen porras a su equipo y critiquen a su equipo cuando fallan goles o meten goles. Yo los educo amando a su camiseta y no fijándose en el árbitro. También, Pascal, un buen partido de fútbol, yo no soy muy futbolero, pero un buen partido de fútbol, dicen los que saben, no es en el que es protagonista el árbitro. Es en el que no se nota. En el que no se nota el árbitro. También me gusta un árbitro menos protagónico, pero fuerte, pero respetado, y que no dude en sacar tarjetas, y que no dude en pitar penales, y que no dude en sancionar a los jugadores tramposos.
Estamos lejos en tiempo de la sucesión presidencial, pero esta se ha adelantado porque el presidente lleva 6 meses hablando claramente de ello. Incluso hay personajes dentro del oficialismo que ya se están moviendo abiertamente, han sido mencionados por el presidente. Antier vimos una foto de 2 de ellos con el secretario de Gobernación, ayer vimos otra foto de 2 de ellos en la comparecencia de Marcelo Ebrard en el Senado. ¿Cómo ves tú el tema de esta sucesión adelantada? La verdad tengo sentimientos encontrados, pero debo decir que me gusta que se aireen los currículums y la vida y se hurgue, como en las democracias consolidadas del mundo, el pasado y de un candidato a la presidencia. Si para cualquier empleo se buscan referencias, pues para el empleo de presidente se debe hurgar el pasado y se debe hurgar la vida transparente y decente de quien quiere ser presidente de México. No estamos acostumbrados a que se adelanten los procesos electorales, porque también hay rencillas y hay patadas bajo la mesa que distraen la construcción de bienes públicos. Eso no me gusta, por eso digo que tengo sentimientos encontrados. En andar dándole navajazos al adversario del partido, para que no llegue y nos distraemos de generar bienes públicos, pero que se airee y que se transparente y que los medios de comunicación ya hablen y vean la vida y cómo se gobiernan y qué resultados le dan a los ciudadanas y a los ciudadanos, eso me gusta. Y también hay que decir que la oposición estaba equivocada, y la oposición debe admitir que estaba equivocada, de que el presidente se iba a reelegir. Ya está hablando él de sucesión, ya está hablando de irse a su rancho, ya está hablando de irse. Estaba equivocada la oposición, hacía un mito de donde no había. ¿Tú ves un escenario no de reelección, pero sí de un intento de incidir en quien sea el próximo candidato de Morena y quien sea el próximo presidente de la República? Conozco a varios presidentes de la República y todos han querido incidir, o reelegirse o nombrar sucesor. Fox, a Marta, el presidente Calderón, a Ernesto Cordero, Peña Nieto, a Mid, y la verdad es que han fracasado. Eso es a lo que voy. Ya no manda el presidente, y lo acaba de decir ahorita el presidente López Obrador, manda la gente, y la gente ya se enseñó a poner y a quitar presidentes. Ese es el punto. Y debemos estar conscientes de ello. Presidentes municipales, a gobernadores, a diputados, a senadores y a presidentes de la República. Ya quitó al PRI, ya quitó al PAN. Puede quitar a Morena, el pueblo. Es lo que el pueblo soberanamente diga, y a él nos debemos. Y si ya se enseñó, pues cuidado con marcar favoritos y cuidado con tratar de meter la mano a los recursos públicos para hacer campaña, porque la gente no es tonta. Y eso lo aprendí del obradorismo. Es más tonto el que cree que el pueblo es tonto. Germán Martínez, un gusto platicar contigo. Al contrario, Pascal. Siempre bienvenido aquí a este espacio. Ya sé cómo llegar. Ya sabes cómo llegar. Y ojalá te tengamos en muchas ocasiones. Aquí Creo que estoy. va a ser muy interesante ver cómo evoluciona pues esta iniciativa que lanzaron ustedes el día de ayer. Gracias, Pascal. Gracias. El senador de la República, Germán Martínez Cázares. Vamos.